sino de otros, como por ejemplo el riñón, ¿no? Que está íntimamente relacionado con todo lo que es la regulación del medio interno, por ejemplo, ¿no? La relación pulmón-riñón, por ejemplo. Entonces, todas estas inmunoregulaciones se van a ver alteradas y obviamente que va a haber la formación de autoanticuerpos, depósito de, de todas estas sustancias que se generan producto de la inflamación y la desregulación y que van a manifestarse después a través de síntomas, ¿no? En los pacientes. Entonces, existe una gran heterogeneidad clínica, ¿no? No solamente va a haber un solo tipo de manifestaciones, sino va a haber muchas. Inicialmente pueden afectar de manera potencial, como habíamos mencionado, cualquier órgano o sistema, ¿no? Pero el pulmón va a ser el órgano que va a estar más afectado. En el tórax, ¿no? No solamente se va a ver afectado el pulmón en sí, sino que también va a haber otros órganos que van a ver el compromiso, vale decir, por vecindad, ¿no? Y por particularidades propias, ¿no? Las serosas que cubren en la cavidad torácica, vale decir, la pleura y el pericardio, ¿no? La misma vía aérea también se va a ver comprometida, ¿no? Con alteraciones como pueden ser la presencia de inflamación bronquial, bronquiolar o deformaciones bronquiales como son las bronquiectasias, por ejemplo, ¿no? El corazón y los grandes vasos, ¿no? Vale decir las arteritis, las miocarditis, las pericarditis y la vasculatura pulmonar per se, ¿no? Vale decir el desarrollo de hipertensión pulmonar. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, existe todo un mecanismo sincrónico en las afectaciones dentro de la cavidad torácica, ¿no? Y eso también puede repercutir en otros órganos. ¿Cuáles son estas patologías autoinmunes sistémicas? Básicamente tenemos patologías que muchos años atrás se describían solamente como de compromiso local, vale decir a nivel articular, a nivel sinovial, como era la artritis reumatoide. Ahora entendemos que la artritis reumatoide, por ejemplo, es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad que solamente compromete a las grandes articulaciones o las pequeñas articulaciones. Eso ha quedado como nombre sencillamente, pero en realidad el compromiso es sistémico, como muchas enfermedades, ¿no? Las espondiloartropatías también, ¿no? Como su claro ejemplo, la espondilitis anquilosante o enfermedades de tejido conectivo per se, como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Asociado a síndrome antifosfolipídico o la aparición de esclerosis sistémica bajo las variedades de esclerosis variedad cutánea o esclerosis difusa o esclerodermia también como se le conoce, y las enfermedades mixtas de tejido conectivo son enfermedades autoinmunes que tienen dentro de sus manifestaciones el compromiso pulmonar, ¿no? Las dermatomiositis, polimiositis como las miopatías inflamatorias más características también, el síndrome de Sjögren, que no solamente es un síndrome a nivel local de sequedad de mucosa ocular o de boca, sino que también tiene manifestaciones sistémicas, y las grandes arteritis, ¿no? Decimos grandes no por su tamaño, sino porque son ampliamente reconocidas como las vasculitis de vasos medianos y pequeños, como son las vasculitis relacionadas a ANCA, ¿no? Que son la granulomatosis de Wegener o la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, por ejemplo, ¿no? Y la poliangeitis microscópica, que son los que vamos a revisar en esta oportunidad. Y otras enfermedades sistémicas, las cuales no vamos a tocar, pero que también se consideran dentro del compromiso pulmonar y de otros órganos, como puede ser la sarcoidosis, que se ve en otras regiones del mundo. Aquí en Perú realmente son contados con los dedos de la mano algún paciente con sarcoidosis y lo más probable es que haya sido foráneo, ¿no? Y las policondritis recidivantes, que también son muy raras, que hemos llegado a ver en alguna oportunidad, pero realmente son manifestaciones bastante raras, ¿no? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en las manifestaciones que se presentan en los pacientes con artritis reumatoidea, que es lo que vemos con relativa frecuencia, el lupus eritematoso sistémico, las esclerosis sistémicas, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis, polimiositis y las vasculitis de vasos medianos y pequeños. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan centrarse y tengan una idea ya inicial de lo que está ocurriendo con estos tipos de patologías, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es las enfermedades de tejido conectivo,
se presentan ciertas afinidades por algunas manifestaciones concretas, como por ejemplo, las esclerosis sistémicas pueden desarrollar fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar, y esta hipertensión pulmonar es un factor pronóstico para esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? En el lupus eritematoso sistémico, la manifestación que con más frecuencia se ve, por ejemplo, es la pleuritis asociada a derrame pleural. O en artritis reumatoidea y en el síndrome de Sjögren, pues se desarrollan compromiso de la vía aérea, ¿no? A nivel bronquial y bronquiolar, y también de una manera bastante frecuente el compromiso de enfermedad pulmonar intersticial o el desarrollo de fibrosis pulmonar, ¿no? Las neumonías intersticiales de tipo idiopática que vamos a revisar también y que ya seguramente han visto en la clase de PIC. Entonces, miren aquí en este cuadro cómo podemos ver la afectación pulmonar en las enfermedades de tejido conectivo, ¿no? Claramente tenemos las más representativas que hemos mencionado, ¿no? Al lado izquierdo, artritis reumatoidea, lupus, ¿no? Esclerosis difusa, polimiositis, dermatomyositis, espondilitis anquilosante, enfermedad mixta de tejido conectivo. Y en cada una de ellas vamos a ver afectación torácica, ¿no? Desde la patología pleural, la patología propiamente del parénquima pulmonar, u otras afectaciones en relación a la caja torácica, como por ejemplo el compromiso diafragmático o la patología a nivel vascular pulmonar. Entonces, en algunas se presentan con más frecuencia que en las otras. A manera de que tengan ustedes unos pequeños tips, básicamente en artritis reumatoidea, a la cual le vamos a decir desde ahora AR, y a lupus que le vamos a decir LES, ¿no? Claramente tienen un compromiso tanto parenquimal pulmonar como pleural, ¿no? En AR va a haber derrame pleural, en lupus también, y en ambas también va a haber compromiso intersticial pulmonar, ¿no? Y por ejemplo, claramente donde se ve el compromiso de la vasculatura pulmonar es en esclerosis sistémica difusa, por ejemplo, hipertensión pulmonar, ¿no? Que es claramente descrita, ¿ok? Y en otras enfermedades, como por ejemplo la polimiositis, dermatomiositis, se puede ver la presencia de compromiso intersticial, ¿no? En espondilitis anquilosante también se puede ver patrón intersticial, pero también se puede ver compromiso, por ejemplo, de la caja torácica misma, ¿no? Sobre todo lo que es columna vertebral y compromiso apical pulmonar, ¿no? Y en enfermedad mixta de tejido conectivo puede haber una variedad de compromiso intersticial o un compromiso de vía aérea. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, existen diferentes tipos de manifestaciones, de allí que viene el término de heterogeneidad clínica, ¿no? Entonces hay que ser muy acuciosos, hay que hacer un seguimiento muy cercano a estos tipos de pacientes, porque muchos de ellos inclusive, por ponerles un ejemplo, en el caso de la artritis reumatoidea, muchas veces estos pacientes no debutan con manifestaciones articulares, ¿no? Como son clásicamente descritas en los libros, sino que pueden debutar con manifestaciones respiratorias, ¿no? Con cambios en todo lo que es la arquitectura del pulmón, ¿no? Vale decir, el compromiso intersticial de manera progresiva, fibrosante inclusive, y eso hace que el médico comience a hacer un seguimiento y un plan de trabajo más cercano, ¿no? En base a todas las preguntas que se van a hacer diagnósticos diferenciales, etcétera, para llegar al diagnóstico final, ¿no? Es un trabajo bastante minucioso, acucioso, que se puede lograr realizar, ¿no? Y nosotros, como parte de la neumología, hemos podido desarrollar esto, ¿no? Esto ha crecido mucho a lo largo de los años en lo que es investigación clínica y se ha podido determinar de manera un poco más temprana que antes, ¿no? Estos diagnósticos en los pacientes, estos compromisos pulmonares o extrapulmonares, y que realmente han ayudado a la sobrevida de muchos de los pacientes, ¿no? Si bien es cierto, la mortalidad todavía sigue siendo importante y el desarrollo de terapia antifibrótica, por ponerles un ejemplo, y de terapia antihipertensiva pulmonar se ha desarrollado mucho, todavía queda mucho camino por recorrer y mucho pan por rebanar. Entonces, una herramienta que nos ayuda mucho a poder determinar las características de la arquitectura pulmonar, de la vía aérea o el compromiso extratorácico también es la tomografía de alta resolución, ¿no?
La tomografía de alta resolución tiene una rentabilidad diagnóstica bastante importante en todo lo que es enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Alta sensibilidad y alta especificidad, ¿no? Aunque su mayor limitación es la ausencia de fiabilidad para establecer una correlación entre la extensión de las lesiones mismas y la severidad de las manifestaciones clínicas, ¿no? Muchas veces pueden haber pocas lesiones y una importante disnea o viceversa, ¿no? Entonces hay pacientes que no tienen mucha disnea, pero tienen gran compromiso intersticial, por ejemplo. Entonces, ahí no hay una correlación, pero sí ayuda mucho a determinar mediante patrones de imágenes que ya han sido claramente descritos y estudiados a lo largo de los años, diferenciar el tipo de neumonía intersticial que puede haber o el tipo de compromiso de vía aérea también, ya veces bronquiectasias por tracción o bronquiolectasias por tracción, la aparición de enfermedad crística pulmonar, etc. Entonces, esta alta rentabilidad diagnóstica de la tomografía de alta resolución está asociada a una correcta valoración clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que te permite realmente saber de qué se trata, ¿no? De si estamos frente a una neumonía intersticial usual o a una neumonía intersticial no especificada, o a una neumonía intersticial linfoidea, ¿no? O a una neumonía organizativa, una bronquiolitis obliterante, etcétera, ¿no? Son diferentes tipos de patrones que se van a presentar y que nosotros podemos discernir a través de la presencia de ciertos criterios o parámetros de imagen, ¿no? O signos que son característicos dentro de estos tipos de pacientes. Esto se puede asociar también o se puede correlacionar muy bien con la parte funcional pulmonar, ¿no? Vale decir, la presencia de componentes restrictivos o la presencia de obstrucción de vía aérea pequeña, la alteración de la difusión pulmonar, ¿no? La disminución de los volúmenes pulmonares, por ejemplo, se correlacionan muy bien con las lesiones que se ven en las imágenes, ¿no? Incluso hay algunas excepciones, algunas acápites que se pueden determinar. Por ejemplo, hay enfermedad pulmonar intersticial como por ejemplo la linfoangioleiomyomatosis que está asociada a volúmenes pulmonares grandes, ¿no? O por ejemplo el incremento del test de difusión de monóxido de carbono en las hemorragias alveolares, ¿no? Que son excepciones, por ejemplo, ¿no? Y dentro de las pruebas que se desarrollan también como parte del plan de trabajo diagnóstico en algunos pacientes es, por ejemplo, la utilización del lavado broncoalveolar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de neumonitis por hipersensibilidad, para evaluar la presencia de linfocitos, etc. Y los datos de laboratorio que están relacionados al perfil inmunológico del paciente, ¿no? Vale decir, los perfiles que se piden, los marcadores que se piden para las enfermedades reumatológicas. Entonces, todo esto hace que en la práctica clínica habitual ya no se busque tanto pedir una biopsia pulmonar, que era lo que se pedía hace muchos años antes, ¿no? Hace 20 años atrás, por ejemplo, cuando teníamos este tipo de pacientes, lo que buscábamos era ver si era factible practicarle una biopsia de pulmón, que muchas veces podía ser calamitosa, ¿no? Podría tener un desenlace fatal, incluso en algunos pacientes. Entonces, actualmente con el desarrollo de los estudios de imágenes, realmente la biopsia sí es prácticamente eh, eh, derivada hacia presentaciones clínicas atípicas o radiológicas muy atípicas, ¿no? Vale decir que solamente la vamos a pedir en casos muy, muy, muy necesarios, pero de primera instancia solamente nosotros nos vamos a valer de la parte clínica y de la parte de imagen, ¿no? A través de la tomografía de alta resolución. Entonces, vamos a tener una serie de alteraciones a nivel del parénquima pulmonar, ¿no? Aquí vemos unos claros ejemplos, ¿no? De lo que son las consolidaciones, por ejemplo, en las neumonías organizativas, el patrón de vidrio esmerilado, ¿no? En las lesiones tipo neumonía intersticial no especificada, los patrones reticulares, o las bronquiectasias o bronquiolectasias por tracción, ¿no? Que se forman en estos pacientes tanto de neumonía intersticial usual como de neumonía no especificada, o la panalización, vale decir, la formación de quistes a nivel subpleural de distribución heterogénea con una gradiente de la parte apical hacia la parte basal, ¿no? Entonces, esos son patrones que se ven con frecuencia en estos tipos de pacientes. Vamos a ver que cada uno de ellos de una manera bastante rápida y resumida, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con el patrón de neumonía intersticial no especificada o no específica,
más conocido como NINE, ¿no? Este patrón es el patrón de PIC más frecuente dentro de las enfermedades de tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, esa es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el patrón más frecuente dentro de las enfermedades de tejido conectivo? Que es el patrón NINE, ¿no? Todo patrón NINE diagnosticado de nuevo implica un estudio de posible enfermedad de tejido conectivo. O sea, vale decir que aquel paciente que presente este tipo de patrón debe tener un seguimiento, un plan de trabajo bastante detallado, porque puede tratarse de alguna enfermedad de tejido conectivo que no tenga manifestaciones extratorácicas, ¿no? Vale decir, por ejemplo, una artritis reumatoidea o un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Por darles algunos ejemplos, ¿no? Entonces puede aparecer también en cualquier enfermedad de tejido conectivo, aunque es más típico en otras como son la esclerosis sistémica, la polimiositis, dermatomiositis o en enfermedad mixta de tejido conectivo, ¿no? Pero no son exclusivas de estas, ¿no? Pueden aparecer en otras como las que les había mencionado, ¿no? Este patrón de neumonía intersticial no específica o patrón NINE tiene dos categorías, una categoría celular, que es la que responde al tratamiento generalmente, ¿no? Que es básicamente el patrón celular, se llama así por la infiltración de linfocitos y células plasmáticas en el intersticio, y el patrón fibrótico, que es el peor pronóstico, que tiene escasa respuesta al tratamiento, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es el patrón NINE, ¿no? Este, por ejemplo, es un paciente, como les había mencionado, con artritis reumatoide, ¿no? Tiene artritis reumatoide, pero tiene un patrón NINE, ¿no? Donde se ve claramente la enfermedad pulmonar intersticial difusa, con zonas de vidrio delustrado, ¿no? El que se conoce como vidrio esmerilado, o vidrio delustrado, o ground glass opacities, ¿no? Que son sus términos o sus siglas en inglés, y que pueden corresponder a inflamación activa, ¿no? O sea, una alveolitis activa, ¿no? Que puede responder a un tratamiento antiinflamatorio sistémico a base de corticosteroides, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de medicamentos como son los biológicos, tipo rituximab, etc. Entonces, en estos casos, por ejemplo, aquí se ve claramente un compromiso extenso, ¿no? De un patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Con algunas zonas subpleurales, pero que no tienen quistes o apilamientos en quistes o áreas de panalización, ¿no? Eso es totalmente diferente a la neumonía intersticial usual, por ejemplo. Aquí tenemos un seguimiento, por ejemplo, de estos pacientes a lo largo de los años. Estos pacientes generalmente son pacientes que se les sigue por varios años, ¿no? Y se ve la evolución de imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí en el año 2012 teníamos un paciente, ¿no? Que tenía una marcada reticulación subpleural y engrosamiento de los septos interlobulares y con áreas de vidrio delustrado en las bases de los pulmones, ¿no? En las primeras imágenes, en las que están en la parte superior, son desde la parte apical hacia la parte media y basal, ¿no? Entonces, las flechas indican ahí el engrosamiento y la reticulación subpleural. Y ya 4 años después, ¿no? En el año 2016, se vio que este paciente ya tenía una mayor afectación, ¿no? De su enfermedad, donde había una franca progresión, lo que se denomina enfermedad fibrosante progresiva, ¿no? Que actualmente tiene tratamiento con antifibróticos como pueden ser el nintedanib, por ejemplo, ¿no? Otro patrón muy característico es el patrón de neumonía intersticial usual, el NIU, ¿no? Como se le conoce, es el segundo patrón más frecuente de las enfermedades de tejido conectivo y el primero en el contexto de la AR, ¿no? Habíamos visto un claro ejemplo de AR con NINE, pero ahora vemos que en esta descripción, que es en el primer patrón característico es el NIU, ¿no? La neumonía intersticial usual, ¿no? En AR. Eso también es pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? Son preguntas sencillas realmente. Y lo que básicamente tenemos que ver ahí es las áreas de panalización, ¿no? Que son de localización subpleural y paraseptal. Hay diferentes tipos de criterios para describir a través de las imágenes estos patrones de NIU, ¿no? Como puede ser un NIU definitivo, un posible NIU o algo inconsistente con NIU, ¿no? Porque esto realmente marca mucho el pronóstico. Inicialmente pueden haber lesiones que no son características, no hay necesariamente panalización, pero con el seguimiento a través de los meses, ¿no? Se puede ver que el paciente puede progresar ese tipo de patrón mucho más característico, ¿no? Entonces, en las imágenes de la NIU, nosotros vamos a ver presencia de reticulación,
bronquiectasias de tracción, producto de la fibrosis, ¿no? Y el patrón en panal de abeja, ¿no? El honeycombing o panal de abeja subpleural con una gradiente característica apico-basal, vale decir, desde las partes más altas del pulmón, de la parte apical, hacia las partes más basales, ¿no? Entonces, todo ello implica una distorsión de la arquitectura del pulmón, ¿no? Y la pérdida de volumen, son ya pulmones con volúmenes más pequeños, ¿no? Sobre todo a nivel inferior. Entonces, lo característico es el patrón en panal de abeja, que son imágenes quísticas, aéreas bien delimitadas, de paredes muy finas, de localización subpleural. Eso es lo que tienen que buscar en la imagen de tomografía, ¿no? Que se debe de diferenciar del enfisema paraceptal que predomina en los lóbulos superiores, ¿no? Que es diferente, que eso se ve, por ejemplo, en los pacientes con la EPO, por ejemplo, ¿no? Hay diferencia también de la NINE, que en la NINE se ve más vidrio delustrado, ¿no? Las opacidades en vidrio delustrado, ¿no? Que es totalmente diferente de la NINE. Ahora, un paciente con un patrón NIU puede, durante la actividad inflamatoria de su enfermedad, puede también desarrollar áreas de vidrio esmerilado, ¿no? Dando a entender que existe una inflamación activa que puede ser propia de la evolución de la enfermedad, una agudización de la enfermedad, o que puede haber un evento inflamatorio sobreagregado, como puede ser un patrón de tipo infeccioso o neumónico, por ejemplo. Entonces, este es el patrón NIU o neumonía intersticial usual en un paciente con AR. Ustedes claramente pueden ver, miren toda la parte subpleural, ¿no? Cómo hay áreas de quísticas, ¿no? Agrupadas, ¿no? Y eso da claramente este patrón de enfermedad pulmonar intersticial con patrón NIU, ¿no? Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde vemos el compromiso que va desde arriba hacia abajo, predominantemente en los lóbulos inferiores, también las panalizaciones, miren los cortes coronales y los cortes axiales y sagital, donde se puede ver claramente el compromiso a predominio basal, ¿no? Donde las flechas claramente indican las zonas de panalización, ¿no? Las flechas de color rojo y las flechas azules, ¿no? Básicamente dan algunas imágenes inflamatorias del vidrio delustrado y las de color verde nos indican las bronquiectasias por tracción, por ejemplo. Eso ya lo pueden ver después de la clase con mucho más detenimiento. Otro patrón importante y no menos importante es el patrón de neumonía organizada, ¿no? El patrón de neumonía organizada que antes se denominaba neumonía organizante criptogénica, ¿no? Estos patrones se ven más típicamente en miopatías inflamatorias como puede ser la polimiositis o dermatomiositis, ¿no? Puede coexistir con neumonía intersticial no especificada, ¿no? Con NINE también. Y hay algunos signos que son casi patognomónicos, pero no necesariamente es del todo, porque pueden verse en otras enfermedades, ¿no? Y es el signo del atolón, ¿no? El signo del atolón o el signo del halo invertido también se le conoce, ¿no? Este signo del halo invertido es una opacidad focal en vidrio ilustrado con un anillo periférico de consolidación que puede ser completo o incompleto, ¿no? Se le describió inicialmente en neumonía organizada, pero se ve una serie de patologías como son las que mostramos aquí, ¿no? Entonces, eso de patognomónico no es tan cierto, ¿no? Podemos ver desde neumonías o desde micosis profundas, en pacientes con VIH, por ejemplo, con neumocistosis, en la misma tuberculosis, ¿no? La COVID-19 hemos visto muchos signos de atolón, ¿no? En algunos pacientes, en los infartos pulmonares, en las granulomatosis con poliangeitis, como puede ser la granulomatosis de Wegener, que vamos a tocar más adelante, e incluso en algunas neoplasias, ¿no? Entonces, cuando veamos este signo, siempre hay que descartar infecciones y neoplasias, ¿no? Y también de tipo iatrogénicas, como pueden ser, por ejemplo, la utilización de radiofrecuencia o neumonitis por radiación. Este es el signo del atolón, ¿no? Ahí tenemos hacia la izquierda de la pantalla de ustedes lo que significa un atolón, ¿no? Es un área, ¿no? de tierra, ¿no? Cubierta por mar y que al centro tiene una especie de laguna, ¿no? Ese es el signo del halo invertido o del atolón, ¿no? Aquí en la tomografía se ve claramente algunas zonas de vidrio delustrado, pero en la parte subpleural, por ejemplo, en el pulmón izquierdo, en la parte más periférica del pulmón, se ve claramente esa radiopacidad, ¿no? De aspecto de vidrio delustrado con una imagen un poquito más
gris, ¿no? Al centro, que es el signo del atolón o del halo invertido, ¿no? En el lado derecho tenemos un signo del halo invertido o del atolón mucho más grande, ¿no? También toda esa zona blanquecina, ¿no? Más inflamatoria, y al centro más radiopaca, ¿no? Un matiz de gris más intenso. Entonces, básicamente, la frecuencia de las enfermedades pulmonares intersticiales en estos diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Acabamos de escribir que artritis reumatoidea, ¿no? Principalmente es el NIU, y le sigue la NINE, pero también puede haber neumonía organizada, puede haber neumonía intersticial linfoidea, o puede haber daño alveolar difuso, ¿no? Y enfermedad de la vía aérea, como son la presencia de bronquiolitis o bronquiectasis. En esclerosis sistémica se puede ver, y en las miopatías inflamatorias, patrón NINE o patrón de neumonía organizante, ¿no? En síndrome Sjögren, por ejemplo, podemos ver patrón NINE, y tanto así como en enfermedad de tejido conectivo, enfermedad mixta de tejido conectivo, y en lupus, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver hemorragia alveolar predominantemente en pacientes con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Las famosas hemorragias alveolares difusas. Y obviamente que, como habíamos mencionado, existe una serie de perfiles reumatológicos que son los marcadores, ¿no? De estas enfermedades, ¿no? Desde el factor reumatoideo, a los anticuerpos antinucleares, hasta otros anticuerpos que ya son descritos clásicamente en los pacientes, ¿no? Como puede ser el anti-HO, anti-LA, anti-SL70, anti-SMIT, ¿no? El ANCA, etc. Entonces, claramente nosotros podemos determinar a través de estos perfiles, obviamente, la presencia de enfermedad de tejido conectivo, ¿no? En todo paciente que tenga cambios de tipo intersticial. Acá tenemos, por ejemplo, en artritis reumatoidea, ¿no? Cómo puede haber compromiso no solamente de pulmón, sino también de pleura, ¿no? Podemos ver la presencia de placas pleurales, por ejemplo, ¿no? Que se pueden desarrollar en este tipo de pacientes. A manera de resumen, básicamente debemos entender que es una enfermedad sistémica que es predominantemente vista en mujeres, ¿no? de mediana edad, pero se ve también con una ligera predominancia en varones a partir de los 50 años hacia adelante, ¿no? Y que está asociado a tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es importante de tener en cuenta. Esta enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoidea es una de las manifestaciones pulmonares más comunes de la artritis reumatoidea, ¿no? Y es la segunda causa principal de mortalidad, ¿no? Hemos tenido muchos pacientes que han hecho un curso bastante tórpido, ¿no? Con muchas agudizaciones, y que han fallecido producto de la enfermedad pulmonar debido a la artritis reumatoidea, ¿no? Y existen una serie de factores de riesgo genéticos y no genéticos que influyen en su desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista no genético, pues la asociación a tabaquismo, infecciones bacterianas, y desde el punto de vista genético, pues la presencia de factor reumatoideo positivo, anticuerpos anticitrulinados, anticuerpos antinucleares, y los marcadores de fase aguda, como son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Entonces, claramente existe una serie de factores que pueden determinar su desarrollo. El riesgo de enfermedad pulmonar intersticial en estos pacientes está relacionado, como les había dicho, en edad más avanzada, sexo masculino, tabaquismo, ¿no? Y valores serológicos altos, ¿no? Sobre todo en varones a partir de los 50 años. Entonces, es importante de ver dentro de los hallazgos de la tomografía, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Podemos ver fibrosis, podemos ver reticulación subpleural, ¿no? Habíamos dicho que el patrón NIU, ¿no? Es el más frecuente. Podemos ver bronquiectasias por tracción, y podemos ver panalización, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ver con predominancia? Si bien es cierto, en el NIU hay una gradiente apicobasal, en las bases vamos a ver mayor lesión, ¿no? Y la distribución es de tipo periférico, o sea, se va a encontrar a nivel subpleural, ¿no? Y que puede ser heterogénea o incluso asimétrica. Dentro de las manifestaciones torácicas no pulmonares, ya habíamos descrito el compromiso pleural, el compromiso de vía aérea, el compromiso respiratorio, ¿no? Sobre todo la aparición de
enfermedad pulmonar intersticial, pero también puede haber la presencia de nódulos reumatoideos, el síndrome de Kaplan, puede haber pacientes con hemorragia alveolar difusa, aunque más frecuentemente esto se ve en lupus, ¿no? Y algunas manifestaciones cardiovasculares, ¿no? Que no son tan frecuentes, pero están descritas. Entonces, este patrón NEW es el patrón de enfermedad pulmonar intersticial con fibrosis más frecuente en AR y de peor pronóstico. Entonces, cualquier paciente que tenga EPI-AR con NEW, el pronóstico es ensombrecedor, ¿no? Aquí lo tenemos claramente, ¿no? El típico patrón NEW, ¿no? Con su distribución de panal de abeja subpleural, ¿no? Predominantemente en bases. El patrón NINE también se ve en artritis reumatoidea, ¿no? Es diferente, miren ustedes, si lo comparan con el anterior, miren, es diferente, ¿no? Aquí no se ve una panalización, ¿no? Se ven dilataciones ectásicas, eso no es panalización, lo que están ahí como quistes, son bronquiectasias por tracción, ¿no? No hay que confundirlo. Y lo que se ve es mucho vidrio de lustrado. Acá también tenemos otro patrón NINE, ¿no? Algunas zonas quísticas, ¿no? Y patrón en vidrio de lustrado. El patrón de neumonía organizante, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El signo del halo invertido, ahí lo tienen, clásico, ¿no? Puede confundirse con un infarto de la pulmonar también, que también está descrito, ¿no? Acá tenemos otro patrón de neumonía organizativa, como una consolidación se ve, ¿no? No hay un signo de halo, pero se ve una consolidación con broncograma N, inclusive puede simular una neumonía, ¿no? Comunitaria, ¿no? Y es un patrón de neumonía organizante. El patrón de neumonía intersticial linfoidea, opacidades en vidrio esmerilado, ¿no? Y quistes de pared fina, ¿no? Vemos ahí esos quistes, esas imágenes mucho más oscurecidas, ¿no? De paredes muy delgadas, son quistes en los lóbulos inferiores. Ese es clásico de las neumonías intersticiales linfoideas. Acá tenemos otros quistes, miren, ahí están, bien negritos, bien dibujaditos, ¿no? Neumonía intersticial linfoidea. Los nódulos reumatoideos, que se pueden ver en pacientes con síndrome de Kaplan, ¿no? Que está asociada a neumoconiosis, artritis reumatoidea, e incluso se pueden cavitar, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial con granulomatosis de Wegener, con nocardiosis, con tuberculosis, con neoplasias cavitadas, ¿no? Con algunas otras micosis profundas, por eso la historia es sumamente importante, ¿no? Esto se ve generalmente en pacientes mayores, fumadores, ¿no? Y con factor de reumatoideo elevado. El compromiso del síndrome de Sjögren, así como hay una sequedad de ojo, la conjuntivitis zika, ¿no? O la sequedad de boca, que es la serostomía, también puede haber una sequedad de la tráquea y la bronquitis, ¿no? Una serotráquea o una serobronquitis, enfermedad de vía aérea pequeña, como son las bronquiolitis, ¿no? El desarrollo de bronquiectasias y también el desarrollo de neumonía intersticial no especificada, que es mucho más frecuente que la neumonía intersticial usual o la neumonía intersticial linfoidea, ¿no? Entonces, también podemos ver neumonía intersticial linfoidea asociada a linfoma, ¿no? O a hiperplasia nodular linfoide en síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren es muy característico porque hay un infiltrado linfocitario bastante predominante. Incluso se hace la biopsia de glándula salivar menor para poder obtener la presencia, la descripción de esa infiltración de linfocitos. Acá tenemos una enfermedad de vía aérea asociada a Sjögren, ¿no? Bronquiectasias quísticas, predominantemente esta es la parte superior, ¿no? Con atenuación del patrón en mosaico, ¿no? Es una especie de ilustramiento, ¿no? Un gris mucho menos tenue que en otras áreas, ¿no? Aquí tenemos el patrón NINE, ¿no? En Sjögren también, ¿no? Vidrio esmerilado, reticulaciones, bronquiectasias por tracción, ¿no? En lóbulos inferiores no hay evidencia de panal de abeja, eso es lo que determina el NINE, ¿no? Y también vemos Sjögren asociado a panalización también, ¿no? Patrón NIU, ¿no? Incluso algunas partes superiores con destrucción del lóbulo, con incluso
infiltrado de tejido blando dentro de las cavidades. En lupus, aquí el compromiso pleural es mucho más frecuente que en AR, por ejemplo, ¿no? Puede haber pleuritis en 30-50%, puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Todo paciente joven, ¿no? Desde adolescente, mediana edad, que debute con derrame pleural, que no sea de características clínicas de tipo infecciosas, pues hay que buscar lupus, ¿no? Siempre hay que buscar lupus, porque clínicamente no se diferencia de otras enfermedades, porque pues hay dolor pleurítico, hay tos, hay fiebre, ¿no? Como una pleuresía tuberculosa igual, ¿no? Pero hay que ver. 90% de mujeres entre 20 y 50 años siempre hay que buscar lupus, que pueden debutar de esa manera. También puede haber compromiso pulmonar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos cortes tomográficos de patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Con algunas zonas nodulares, algunas cavitaciones, ¿no? Incluso, como son pacientes inmunosuprimidos, pueden asociarse a infecciones oportunistas, citomegalovirus, pueden colonizarse con hongos como el Aspergillus, etc. La neumonitis lúpica, que es una forma aguda de enfermedad del DES, ¿no? Es una forma muy aparatosa que lleva a un estado de insuficiencia respiratoria que muchas veces requiere apoyo ventilatorio invasivo, con un pronóstico reservado, ¿no? El paciente puede fallecer, ¿no? Es una mortalidad bastante alta, 50%. Hay daño alveolar difuso, ¿no? Necrosis con infiltrados celulares, formación de membrana hialina dentro de los espacios alveolares. Es muy catastrófico, ¿no? No se puede diferenciar de una neumonía grave, por ejemplo, ¿no? Y si son pacientes que ya han recibido terapia inmunosupresora, a mayor razón para poder tener la duda si se trata solamente de un patrón de actividad lúpica o si es una infección sobreagregada, ¿no? Entonces hay que dar cobertura a todo ahí, ¿no? Hay que cubrir bacterias, hongos, hay que cubrir virus, hay que cubrir la parte misma inmunológica, ¿no? Con todas las probabilidades de desarrollo de eventos adversos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes no logran salir del cuadro de neumonitis lúpica. Neumonías intersticiales, el patrón más frecuente en lupus ya lo habíamos mencionado, es el NINE, no vamos a redundar sobre esto, ¿no? Pero lo que sí se ve con relativa frecuencia, y lo hemos visto en el hospital y siempre llegan por emergencia, son los pacientes con hemorragia alveolar difusa, ¿no? Mujeres jóvenes con dificultad respiratoria progresiva, caída del hematocrito y un infiltrado con patrón de llenado alveolar, ¿no? Bilateral, que respeta los ápices, ¿no? Que va desde las partes medias hacia las bases, ¿no? Que son clásicamente descritos como hemorragia alveolar difusa, ¿no? Cuando uno hace una broncoscopía para un aspirado de estos pacientes, obviamente en una unidad de cuidados intensivos vamos a encontrar macrófagos cargados con hemosiderina, ¿no? Entonces, hay un seguimiento del hematocrito, hay una caída del hematocrito importante, ¿no? En estos pacientes por el sangrado que tienen, ¿no? También la mortalidad es bastante alta. Algunos responden a terapia inmunosupresora con corticoides sistémicos, con pulsos de corticosteroides, pero otros no. El síndrome del pulmón encogido, ¿no? Que también son manifestaciones diafragmáticas, ¿no? Del lupus, por ejemplo, ¿no? Se ve la elevación del hemidiafragma, ¿no? En estos pacientes, que ocasiona también estados de hipoxemia, dificultad respiratoria. Se tienen que tratar también con corticoides sistémicos, ¿no? Hay mayor prevalencia de cáncer de pulmón, desarrollo de bronquiectasias e hipertensión pulmonar. La esclerosis sistémica progresiva también es otra patología asociada a tejido conectivo, ¿no? En la cual se ve daño vascular y fibrosis, ¿no? Aquí sí está muy relacionada a la vasculatura pulmonar, ¿no? Predominantemente son manifestaciones que se ven en mujeres, ¿no? Hay una sobreproducción de colágeno, ¿no? Fibrosis en la piel, en la vasculatura pulmonar y en otros órganos, ¿no? En la forma cutánea o localizada y la forma difusa, ¿no? Estos pacientes generalmente tienen disnea de esfuerzo progresiva, tos seca, ¿no? Y tienen diferentes tipos de patrones, como la neumonía intersticial
no especificada, que es la más frecuente en estos tipos de pacientes, ¿no? Dentro de las miopatías inflamatorias tenemos la polimiositis dermatomiositis, ¿no? Que se caracterizan por debilidad progresiva del músculo estriado proximal, miopatía aguda, ¿no? Alteraciones en la piel, como son el eritema en el heliotropo, como se ve en la fotografía de esa paciente, ¿no? Compromiso de enzimas musculares, ¿no? Y son pacientes que pueden tener neumonía por aspiración, ¿no? Desarrollo de atelectasias, etc. Hay desarrollo también de neumonía intersticial, ¿no? Los patrones pueden ser variados, ¿no? Desde neumonías organizantes, neumonía intersticial usual, neumonía no especificada, neumonía organizativa, daño alveolar difuso, etc. Las espondilitis anquilosantes, que es una enfermedad predominantemente en varones, ¿no? Jóvenes, ¿no? Que inician con inflamación de las articulaciones sacroiliacas y de tipo ascendente, ¿no? Toracolumbar, ¿no? Y que va comprometiendo las articulaciones de la columna vertebral, haciendo el famoso signo de caña en bambú y una conducción hacia la rigidez del paciente, ¿no? Pacientes que ya no se van a poder movilizar, ¿no? Prácticamente su cintura pélvica y escapular asociado a una anquilosis de las vértebras de la columna va a llevar a la inmovilidad del paciente. Pero no solamente es eso, sino también va a haber compromiso intersticial del pulmón, lesiones a predominio de los ápices ¿no? por el gran compromiso que tiene de la columna vertebral, el desarrollo de bronquiectasias, etc. ¿no? Son pacientes que tienen un pronóstico muy, muy, muy malo. Acá tenemos el compromiso del espondilitis anquilosante, ¿no? Básicamente se ve la pérdida de volumen a nivel de los lóbulos superiores, ¿no? Y la anquilosis de la columna vertebral. La enfermedad mixta de tejido conectivo, básicamente que son manifestaciones combinadas de lupus, AR, esclerosis sistémica o las polimiopatías, ¿no? Son enfermedades que aparecen predominantemente en mujeres de mediana edad también, ¿no? Y que también tienen compromiso torácico, ¿no? Menos frecuentemente patología pleural, puede haber desarrollo de compromiso vascular pulmonar, ¿no? Vasculitis, tromboembolismo, etc. Y patrones diferentes también, ¿no? De neumonía intersticial no especificada o neumonía intersticial usual o linfoidea. Enfermedades por depósito de anticuerpos membrana basal, que también no son tan frecuentes, ¿no? Pero se puede ver, ¿no? En angeitis, vasculitis granulomatosas. Existen una serie de protocolos de investigación, ¿no? Para determinar si estos pacientes van hacia al fenotipo fibrosante progresivo, ¿no? Si es así determinado, o sea, la evolución de las lesiones a lo largo del tiempo, con compromiso funcional pulmonar y clínico, obviamente que estos pacientes tienen que ir a terapia antifibrótica, ¿no? Porque es lo único que va a enlentecer la evolución de la enfermedad. Pero otros, a pesar de eso, no responden y van a fallecer. Y yendo a la última parte ya de la clase del día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre las vasculitis de vasos pequeños asociados a ANCA, ¿no? Que son principalmente la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, lo que se conocía antiguamente como el síndrome de Churg-Strauss, la granulomatosis con polangeitis, que también se conocía antiguamente como granulomatosis de Wegener, y la poliangeitis microscópica, ¿no? Estos son enfermedades de vasos pequeños, ¿no? A diferencia de otros, como pueden ser la enfermedad de Kawasaki o de Takayasu, etcétera, ¿no? Que son de arterias mucho más grandes. Entonces, la vasculitis de Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica con polangeitis, básicamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria donde el eosinófilo es la vedette, ¿no? de todo este contexto clínico patológico, ¿no? Es una vasculitis rara de vasos de calibre pequeño y mediano que se asocia principalmente a inflamación eosinofílica. Por eso lo hemos puesto de color rojo ahí para resaltarlo en mención al eosinófilo, ¿no? Y que básicamente
se puede determinar pues, niveles de eosinófilos bastante marcados, elevados, ¿no? Y que dan como respuesta inflamatoria la presencia de granulomas que se pueden necrosar y que afectan principalmente los pulmones y la piel, ¿no? Esos son los órganos mucho más afectados. Puede haber también afectación del sistema nervioso periférico, neuropatías granulomatosas o compromiso del aparato cardiovascular también, ¿no? Esto se debe al desarrollo de anticuerpos ANCA, predominantemente anti-PR3 y anti-MPO, que son claves en la inflamación, ¿no? Generalmente el anti-PR3 es positivo en el 75% de los pacientes que tienen polangiitis, ¿no? En el caso de Wegener, por ejemplo. En Church-Strauss vemos aquí enfermedades pulmonares donde clásicamente, como habíamos mencionado, eosinofilia, va a haber un comportamiento de tipo asmático, ¿no? Asma, rinitis, sinusitis, ¿no? Muchos de estos pacientes son tratados así, como asmáticos, riníticos, por mucho tiempo, pero de ahí comienzan a desarrollar manifestaciones sistémicas, ¿no? Con compromiso cardiovascular, compromiso neurológico, ¿no? Y estos pacientes realmente ya son más difíciles de tratar. No solamente se trata de un asma o una rinitis, ¿no? Desarrollan infiltrados pulmonares, ¿no? Y la frecuencia con la que desarrollan es esta que está acá, ¿no? Asma, 91 a 100% de pacientes tiene asma, ¿no? Lesiones cutáneas, neuropatías periféricas, también un porcentaje bastante elevado, por encima del 50%, manifestaciones gastrointestinales y renales en menor porcentaje, y más raro las manifestaciones del sistema nervioso central. Hay criterios clínicos, ¿no? Que esto no necesariamente ustedes se lo tienen que aprender, pero para que tengan un conocimiento, porque esto es básicamente de manejo de especialidad, todo paciente que tenga asma asociada, poliposis nasal, mononeuritis múltiple, eosinófilos por encima de 1000, ¿no? Y los marcadores de ANCA, sobre todo anti-PR3, son criterios básicamente fuertes para una puntuación según el Colegio Americano de Reumatología, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de Church-Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Entonces, esos son los criterios. El tratamiento es básicamente con inmunosupresores, principalmente corticosteroides, ¿no? En algunos casos se puede asociar a acetropina, metotrexato o micofenolato, pero últimamente el desarrollo de biológicos ha dado luces a un mejor control de la enfermedad, ¿no? Sobre todo con el uso de antiinterleuquina 5, que es el mepolizumab, por ejemplo, ¿no? El mepolizumab actúa directamente sobre esa citoquina, ¿no? Que se encarga de diferenciar la proliferación y maduración del eosinófilo. O sea, básicamente, si nosotros inhibimos interleuquina 5, ya no se va a producir más eosinófilo y por lo tanto ese eosinófilo que está actuando como un destructor del organismo ya no se va a desarrollar y vamos a controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, tiene una alta afinidad y especificidad sobre interleuquina 5, mepolizumab. Básicamente por manifestaciones también sistémicas en mediana edad, pero también se ve en algunos jóvenes, no necesariamente tiene que ser de enfermedad de adulto, también lo hemos visto en algunos jóvenes, y se caracteriza principalmente por el desarrollo de granulomas y síntomas respiratorios como pueden ser rinosinusitis, alteraciones del tabique nasal, alteraciones de la localización de los ojos, puede haber proptosis, ¿no? Puede haber úlceras orales, desarrollo de granulomas pulmonares que se pueden cavitar, etcétera, que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, ¿no? Son granulomas necrosantes, ¿no? Entonces, afectación respiratoria superior, sinusitis, rinitis, deformidad en silla de montar, otitis media, mastoiditis, etcétera, la aparición de nódulos pulmonares que se pueden cavitar y también puede haber desarrollo de glomerulonefritis, ¿no? Generalmente es la triada de la granulomatosis de Wegener. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Vemos hacia la parte superior izquierda la deformidad en silla de montar, ¿no? Un adulto y una persona más joven, ¿no?
Y vemos también cómo, si ustedes ven atentamente los ojos, las órbitas oculares de esa paciente, vemos cómo hay una mayor protrusión del globo ocular del lado derecho de la paciente, ¿no? Dando una proptosis, ¿no? Pueden ser incluso mucho más marcadas, puede haber fístulas, puede haber compromiso de la conjuntiva, etcétera, ¿no? Hay manifestaciones oculares bastante importantes que no vamos a entrar a detalle. Y hacia el lado superior derecho de su pantalla, ustedes pueden ver también una tomografía de senos paranasales donde se ve el compromiso sinusal maxilar, una sinusitis maxilar. Hacia la parte inferior vemos la vasculitis de miembros inferiores, que también puede darse en miembros superiores, y en la parte inferior derecha vemos un corte tomográfico, un corte axial, donde vemos los granulomas, ¿no? Que se pueden cavitar inclusive, o que pueden confluir, dar en una especie de aspecto en flama, etc. Hay criterios, ¿no?, de clasificación, que ya los hemos mencionado. Hay un puntaje, por encima de 5, la sensibilidad y la especificidad es bastante alta, y el tratamiento es básicamente con inmunosupresores, ¿no? Desde corticosteroides, rituximab, ciclofosfamida, ¿no? Y hacer un seguimiento en estos pacientes porque son enfermedades crónicas. Y finalmente la poliangeitis microscópica, que también es una enfermedad autoinmune, ¿no? Vasculítica, que hay compromiso tanto de los capilares pulmonares como de los capilares renales, ¿no? El famoso contexto de pulmón-riñón, ¿no? Entonces, en estos pacientes se puede ver compromiso de los capilares, ¿no? Puede haber lo que se denomina síndrome pulmonar renal, ¿no? Y que tienen marcadores serológicos como el ANCA anti-MPO positivo en un 70-80% de los casos. Puede haber manifestaciones de piel, sistema nervioso periférico, etcétera, muy parecido al Church-Strauss, pero aquí no se ve, por ejemplo, asma, no se ve eosinofilia, ¿no? Es otro comportamiento vascular. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es, aquí están los criterios clínicos y el tratamiento es lo mismo, corticosteroides, inmunosupresores, biológicos como rituximab, ¿no? Hay criterios para poder determinar por laboratorio y por examen clínico el diagnóstico de poliangeitis microscópica. Muy bien, eso es lo que quería darles el día de hoy, la clase. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien, si no hay preguntas, que estén muy bien, descansen, ya mañana van a continuar las actividades en el hospital, ¿sí? Doctor, buenas noches. Sí, Sí, disculpe, tengo una consulta, o dos más que todo. dime. Sí, y si en estas enfermedades pleurales de la primera parte de la exposición, el derrame pleural es de característica exudativa, y la segunda consulta es si es que es frecuente encontrar en estas enfermedades Sí, neumotórax. sí, es muy, muy buena pregunta. Quizás no lo he mencionado, pero, por ejemplo, tanto en lupus como en artritis reumatoidea, la presencia de líquido es de tipo exudado, es inflamatorio, ¿no? Y lo que sí, cuando uno sospecha de estas enfermedades o ya tiene establecido un diagnóstico previo y quiere corroborar si se trata de una manifestación pleural de la enfermedad de colágeno, por ejemplo en AR puedes pedir factor reumatoideo en líquido pleural, en lupus puedes pedir anticuerpos antinucleares, células LE también puedes pedir. En el caso de artritis reumatoidea puede haber lo que se denomina un pseudoempiema, ¿no? Con consumo de glucosa. Entonces, eso es importante de tener en cuenta, ¿no? Cuando uno hace la clase de pleura, se hacen esas descripciones, ¿no? Si tú tienes un paciente con AR, con derrame pleural, tienes que pedir factor reumatoideo, pues, obviamente, ¿no? Para ver si los títulos salen elevados en ese líquido pleural. Y en lupus, células LE, puedes pedir anticuerpos antinucleares, ¿no? Y como te vuelvo a repetir, en AR hay un consumo de glucosa en estos pacientes, ¿no? Básicamente esas serían las claves
¿no? Por llamarlo de alguna manera, para poder determinar la presencia de actividad inflamatoria relacionada a la enfermedad de base, ¿no? Pero obviamente que también tienes que descartar tuberculosis, ¿no? Estamos en el Perú y todo derrame pleural debe ser evaluado para descarte de tuberculosis antes de pensar en otra cosa, ¿no? Sobre todo porque son pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Ya han recibido tratamiento con corticosteroides, con biológicos y todo eso, anti-TNF-alfa y todo eso incrementa el riesgo de desarrollo de tuberculosis en estos pacientes, como lo hemos tenido, ¿no? Pacientes con enfermedades autoinmunes que desarrollan tuberculosis también. ¿Ok? Gracias, doctor. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces nos estamos viendo mañana. Cuídense. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Chao, chao. Nos vemos.